Vamos que me esperan, gente. 2, 3, 2. Formas de argumentación. Muy brevemente en este punto recordamos lo que estudiábamos sobre la teoría del caso. Es importante que el litigante pueda construir proposiciones fácticas, afirmaciones de hecho. El tribunal conoce el derecho, es cierto, no hay que citar ni un artículo de absolutamente nada. Conoce la doctrina existente sobre el punto que se está discutiendo y conoce también la jurisprudencia producida. No es necesario entonces concurrir a la audiencia a dar una clase al tribunal, que por cierto suele ser su actividad, suele ser una actividad de los litigantes que cae muy mal a los jueces. Mirá vos. Digo, le cae mal y por eso lo van a llevar a la isla del diablo al representado de uno. O sea. ¿No? Lean Papillon. Los que saben algo francés, me imagino. Nada. ¿Qué es lo que el tribunal desconoce? Los hechos del caso y los hechos que acreditan el peligro procesal. El litigante debe hablar al tribunal en el lenguaje de los hechos. Debe ser claro y puntual al explicar al tribunal qué ocurrió y por qué están reunidos hoy en esta audiencia. No es necesario que citemos a todos los autores que han definido extremos posibles de peligro de fuga. Lo necesario en esta audiencia es que mostremos al tribunal hechos que permitan concluir que el imputado probablemente es que mostremos al tribunal hechos que permitan concluir que el imputado probablemente intentará la fuga. Bueno, esto desde el punto de vista del fiscal, ¿no? Lo propio desde el punto de vista de la defensa. El tribunal conoce la constitución política del Estado y sabe también que el principio de proporcionalidad y excepcionalidad debe ser prestado en la aplicación de medidas cautelares. Por lo que afirmar esto no es decir nada, son situaciones equivalentes en una audiencia no es decir nada, son situaciones equivalentes en una audiencia de ese tipo. Lo que el tribunal necesita es un análisis sobre por qué, en este caso puntual, bajo estas circunstancias puntuales, la proporcionalidad no se cumpliría. O bien por qué no existe el peligro procesal alegado por la otra parte. Está muy bueno esto. Y le doy la diestra a mi querida y odiada jueza Avellaneda. De los hechos no me hablen en el 168 bis. No me hablen. Y en eso tiene razón. Cuando hay que dar la razón, hay que dar la razón. Porque es un caballero. Es necesario asumir que el litigante no es un académico, o más bien que el rol del litigante en un proceso penal no es de dar conferencias magistrales. De nada le servirá a la víctima que el tribunal piense que el fiscal sabe mucho de derecho, si ese saber mucho no sirve para lograr una detención preventiva porque no se hizo una correcta explicación de los hechos del caso. Bueno, se desenfocó esto. Claro, la cámara dice, no encuentro una cara. De nada le servirá al imputado tener por abogado a un erudito si la erudición pasa por concurrir a los tribunales a dar conferencias sobre las implicancias y derivaciones del derecho constitucional a la defensa del juicio, que no servirá en el caso concreto para impedir la aplicación de la detención preventiva. Trabajar sobre los hechos no es un trabajo menor ni de mala calidad. Todo lo contrario, es lo principal. Conozcan los hechos. Conozcan los hechos. Ya lo hemos dicho en infinidad de oportunidades.
conozcan bien los hechos. Cuando conocí bien los hechos, me fue de regular a bien. Cuando desconocí los hechos, cuando no tenía idea de los hechos, me comieron el sanguchito. ¿Sí? Conozcan bien los hechos. Y esto no lo dice en penal, lo dice en cualquier materia, y Gordillo te lo mete hasta por la oreja. Trabajar sobre los hechos es el desafío más grande que se le impone al litigante en un sistema que nos ha acostumbrado a trabajar sobre abstracciones. Brillante esta chica, ¿eh? Brillante. Yo que la comencé medio... brillante. Una persona no actúa con dolo porque el litigante afirme que actuó dolosamente. Actuó con dolo si el litigante afirma que días antes había manifestado a José Juárez que tuvo una discusión con la víctima y que este era un tipo que no merecía estar en ese mundo. Adicionalmente concurrió a la armería el tiro chueco y consultó, no soy el único que hace malos chistes, o chistes malos, sobre los precios de distintas armas llevándose un revólver, y el día del hecho se ocupó de llamar a la secretaria de la víctima para preguntarle a qué hora estaría solo en el consultorio de su amigo, resultando que la muerte se produjo por un disparo del revólver que él había comprado a la hora que la secretaria señaló telefónicamente. Muy bien, Leticia, muy bien. Lo que interesa es mostrar al lector cómo el lenguaje de los hechos es el lenguaje que rige nuestra actividad. Lo que interesa es mostrar al lector cómo el lenguaje de los hechos es el lenguaje que rige nuestra actividad. Una función del litigante es construir una historia con respaldo probatorio, no un invento, que permitan poner el tribunal una imagen lo más clara posible para la toma de decisión. Instrumentos de trabajo y recolección de información. 233. Es importante que el litigante desarrolle herramientas de trabajo que le faciliten la preparación de los casos para audiencias. Ya hemos mencionado la carpeta de investigación o carpeta de juicio como una herramienta contenedora de muchas otras subherramientas. Es importante desarrollar una metodología de trabajo para la litigación. A partir siempre del esquema de la teoría del caso, es importante realizar A. Directorio de testigos con datos para saber dónde ubicarlos personalmente o a través de un teléfono en caso de precisar corroborar detalles. B. Bosquejos pequeños con la información fundamental que cada actor ha proporcionado para no tener que frenar la intervención en la audiencia en la búsqueda de un dato perdido. C. Bosquejos sobre derecho penal. No, mentira. Bosquejos de las intervenciones en la audiencia en el estilo de ayudas memoria que permitan seguir un hilo conductor. D. Ficha con referencias doctrinarias sobre aspectos discutidos en materia de medidas cautelares, resúmenes jurisprudenciales sobre los aspectos que puedan controvertirse en la audiencia. E. Resúmenes de casos propios, de los argumentos que surgieron un efecto positivo, etc. No existe un modelo ideal de litigante. Lo importante es que cada uno se transforme en la mejor versión de sí mismo. Y ello requiere el desarrollo de una metodología específica que pueda resultar costosa de inicio, pero con el transcurso del tiempo facilitará la labor del litigante, porque no tendrá que preparar cada audiencia como si fuera la única, sino que contará con un respaldo elaborado previamente que le dará más seguridad a su accionar. En el caso de los miembros de instituciones, Ministerio Público Fiscal, Defensa Pública, es importante que este accionar forme parte de los estándares institucionales, de forma de mejorar no solo la calidad del trabajo propio, sino también de toda la entidad. 234. Tiempos. Finalmente, en relación a la ejecución propiamente de la audiencia, quisiéramos referirnos al tiempo en dos sentidos. A. Al momento de realización de la audiencia. Generalmente la audiencia de medida cautelar se solicita entre las primeras medidas de la etapa preparatoria, lo cual implica que no se cuenta con toda la información del caso, sino que se tienen algunos antecedentes válidos como para sostener con cierta certeza que se trata de un caso penal con probabilidades de juicio. Ello nos lleva a recomendar que los
objetivos sean modestos. Todo el desarrollo que venimos realizando tiene que ver con darle al litigante herramientas para que puedan cumplir más efectivamente con su labor a partir de lo que efectivamente tienen, y no para pensar la litigación desde el mundo ideal, donde en 24 horas conseguiremos toda la información necesaria para lograr una audiencia perfecta. Muy bien. En este sentido, volveremos al tema de la preparación y la argumentación. Es importante, tanto desde la acusación cuanto de la defensa, ensayar los argumentos que se van a dar en la audiencia de medida cautelar, de forma tal de lograr una presentación compacta y convincente. Compacta y convincente. Sobre la base de la información que se posee. B. Un segundo aspecto es la duración de la audiencia en sí. En la medida en que se cumpla con las finalidades planteadas y que la actuación de las partes sea clara y concreta, rigiéndose por los límites de la pertinencia, una audiencia de medida cautelar, por ejemplo, no debería tomar más tiempo que media hora. Por ejemplo, acordamos en que existen casos excepcionales y que no se pueda establecer previamente un tiempo para todas las audiencias. Pero también debemos asumir que los casos excepcionales son justamente eso, excepciones, y que la mayoría de los casos que llegan a los tribunales son sobre cuestiones bastante simples y de fácil resolución. Es importante tomar en cuenta este aspecto desde el punto de vista de los litigantes, en el sentido de asumir que deben lograr captar la atención de los jueces y transmitir la información relevante en tiempos breves. Y desde el punto de vista de los jueces, el sentido de conducir la audiencia basándose en la regla de la pertinencia de la información aportada y las discusiones planteadas. Caso contrario, volveremos al problema ya relatado en numerosas ocasiones, transformar las audiencias de medida cautelar en pequeños juicios. Excelente, Leticia Lorenzo. Después te voy a googlear y perdón por no conocerla, tal vez por algo te banca Binder. Muy bien, excelente. Ahora les pongo, no, en el anterior les puse el cuadrito, le voy a poner el cuadrito con algún tema que elegiré. Gente, nos estamos viendo. Voy a ver si puedo grabar algo sobre técnicas de redacción, si me da el tiempo. Voy a buscar ahora.